Comenzamos. Inicio por presentarme por aquellas que no me conocen. Mi nombre es Gabriela Sharford. Soy psicoterapeuta humanista y tengo un diplomado, una certificación en educación para la sexualidad. Como educadora en la sexualidad humana, para mí es sumamente importante el transmitir esta información que te voy a dar el día de hoy para que realmente puedas conocer cuáles son esas necesidades y esas preguntas que tienen los niños y las niñas según su edad. Es la mejor manera de poder educarlos, porque realmente si como padres o educadores entendemos qué es lo que ellos están queriendo preguntar o aprender o cuáles son sus inquietudes según la etapa de su edad, vamos a poder educarlos de mejor manera. ¿Estás listo? Comenzamos. Voy a empezar por hablar por los intereses y preguntas sexuales, inquietudes sexuales de los niños y las niñas, que en realidad voy a referirme como a los menores, y vamos a empezar por los 2 años de edad. A los 2 años de edad, los menores apenas han establecido un perfil de su identidad sexual. Saben que no son niños, nada más, sino que son niños o niñas. Pero imaginen que tanto adultos como niños tienen un cuerpo igual al de ellos. A los 2 años, aún no han notado diferencias físicas entre los hombres y las mujeres. Distinguen al hombre y a la mujer por la ropa, por el corte de pelo o por el nombre. A los 2 años notan la diferencia entre adultos y niños por el tamaño del cuerpo y llaman a los grandes señor o señora. No importa que sea un adolescente, ellos lo seguían y lo ven por el tamaño físico. A los 2 años su interés sexual es general y es difuso. Empiezan a tener un perfil de su identidad sexual. Cuando se les pregunta por su sexo dicen «soy niño» o «soy niña», aunque no sepan bien el significado de lo que es. Si alguien en broma les dice que son del sexo complementario, es decir, si a un niño le dices que es niña, lo niegan y se puede llegar hasta molestar. Empiezan a tener conciencia de sus órganos genitales. A los 2 años también les gusta tocarse los órganos genitales cuando están desnudos o se están bañando. A esta edad, la mamá trata de enseñarles a controlar las esfínteres. Con estos entrenamientos, los menores se dan cuenta de que su cuerpo, de que de ahí de su cuerpo sale algo y les llama mucho la atención. Piensan que ese algo, es decir, el excremento o la orina que salió de ellos, tratan de olerlo, tratan de tocarlo, tratan de jugar con él. Situación que muchas veces escandaliza a los adultos. Y esto confunde a los niños, porque los menores piensan que entonces pareciera que, pues, si eso que sale de ellos, sale algo, y cuando sale, lo primero que los papás le dicen es «¿Qué haces ahí? Tíralo, cochino, no lo toques, no lo huelas, cochino, fuchi». Esa reacción de los padres ante estas situaciones tendrá una gran influencia en el aprendizaje sexual de los niños. Las reacciones negativas los harán sentir vergüenza, asco, inseguridad y hasta ansiedad sobre sus áreas genitales, que no son las que se ensucian. Una reacción positiva los ayudará a tener más control sobre su cuerpo y se sentirán más seguros porque saben que sus padres los siguen queriendo, aunque ellos no puedan cumplir con esa tarea. Ahora vamos a movernos a los menores a los 3 años de edad, las inquietudes y las preguntas a esta edad. A los 3 años tienen un buen manejo del lenguaje. Se perciben como seres únicos, pues han notado que no hay nadie igual a ellos. Cuando juegan, no hacen distinciones entre niños y niñas. Hacen muchas preguntas y quieren respuestas completas.
a los 3 años, son observadores agudos y descubren las diferencias entre niños y niñas o entre adultos. Este darse cuenta provoca en ellos reacciones de sorpresa y a veces de choque. El varón imagina que alguien o algo arrancó del cuerpo de la niña sus genitales y teme que esto le pueda pasar a él. La niña, por su parte, piensa que es víctima de la naturaleza, por lo que se siente muy celosa del menor, del niño, aunque confía que más adelante se desarrollará en ella un órgano que le permitirá también orinar parada. Ahora se sabe que la envidia es recíproca entre los niños de ambos sexos. Los varones envidian el hecho de que solo las mujeres pueden dar a luz a un bebé. A los 3 años a los años, ¿qué te puedo decir? Aquí pasa que queda configurada esa identidad sexogenérica, es decir, la percepción íntima de sentirse hombre o mujer. A partir de esta identificación, comienza a identificarse primero con los sentimientos y luego con los roles de género al que él pertenece o al que ella pertenece. Los niños y las niñas a los 3 años, en esta edad empiezan a interesarse activamente por sus órganos genitales. Conocen muy bien el placer que les da al estimular sus genitales. Se sienten orgullosos de ellos y quieren compararlos con los de los demás, por los que los presumen. Algunas veces, la insistencia de los adultos en el aseo, cuando acuden al baño, o les hacen percibir que los genitales o toda esa área es sucia, impresión que puede perdurar hasta la vida adulta. A esta edad es muy importante que lo sientas con naturalidad. Yo te voy a contar una anécdota muy rápidamente. A los 3 años, si oíste alguna de mis presentaciones anteriores, te platiqué que pues yo di a luz a un varón y después de un matrimonio que venía ya con hijos, pues adopté, dijéramos, otros 2 hijos. Es decir, que mi hijo varón y ahora su hermano se llevaban nada más 3 meses de diferencia. Entonces jugaban en el baño a esta edad, a los 3 años. Y recuerdo perfectamente que uno de ellos jugaba con su pene y se lo excitaba y gritaba: mami, 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 ven a ver, mira, mi pene es más grande que el de mi hermanito. No tomes esto tan en serio, ni tan a pecho, ni te asustes por eso. Es normal. Sienten placer, por supuesto que empiezan a sentir placer, pero es un placer muy diferente al que nosotros como adultos experimentamos. Ahora nos movemos con los niños y las niñas de 4 años de edad. A esta edad comienzan a masturbarse a voluntad. Tienen una idea confusa y mágica del sexo. El niño observa y no razona ante lo que ve. Lo que se le dice lo toma de manera concreta y literal. Establece semejanza y diferencia y le surgen 1000 preguntas, como por ejemplo: ¿por qué yo soy distinto a mi hermanita? ¿Por qué los niños hacemos pis de pie y las niñas sentadas? Ay, ¿por qué las señoras tienen pechos más grandes que los señores? Empiezan a preguntar sobre los bebés. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Cómo nacen? ¿Cómo entraron a la barriga de la mamá? ¿Cómo salieron de la barriga de la mamá? Tienen un extremado interés por los baños desconocidos. Cuando van de visita, pueden pedir permiso para observarlo. Y si pueden espiar cómo entran los adultos, será mucho mejor. Son muy curiosos. En el colegio gustan de espiar a sus compañeros. Gozan diciendo palabras relacionadas con la función de eliminación y empiezan a decir como caca, pipí, popó. Se esfuerzan por inventar nuevas ofensas. Esto puede alarmar a los padres y a los maestros. En esta edad, el exhibicionismo vive la etapa más fuerte. Son muy exhibicionistas y usan palabras fuertes y les gustan ofender.
pero no lo hacen con maldad, es parte de la edad. A los 4 años, sin previo aviso, se presentan desnudos ante los mayores y ante los hermanos. En otras ocasiones, muestran sus genitales desabrochándose el pantalón. La niña se alza la falda. Algunas veces, en los juegos con los amigos, hasta terminan desnudos. Esta situación puede dar lugar a tocamientos de todo el cuerpo o a manipulación genitales entre ellos. Estas manifestaciones no tienen otro significado más que el conocimiento de otro cuerpo y el sentir placer. Un placer que, te repito, está muy, muy lejos de ser parecido al placer sexual de los adultos. No te escandalices, es una etapa completamente normal. Ahora vamos a pasar a los 5 años. A los 5 años, los menores en el colegio buscan la oportunidad de relacionarse con compañeros de la edad, hacer amigos y aprender cosas nuevas. Cuando aprenden cosas nuevas, les hace olvidar un poco los intereses sexuales que tenían a los 4 años. Se vuelven más recatados a los 5 años. Los juegos sexuales ya son menos frecuentes. El interés sexual se limita principalmente a explorar el cuerpo del recién nacido. ¿Cómo son? Se preguntan cómo nacen. Muy rara vez se interesan en saber cuál es el origen inicial. Aceptan con mucha facilidad la explicación de los adultos, pero no por eso hay que contarles fantasías, como la de la cigüeña o de la semillita. Sus verdaderos intereses están en el bebé, más que en el antecedente de cómo vienen. A los 5 años, les gusta que su madre les cuente todas las anécdotas y que les recuerden sobre su nacimiento. Ay, mami, ¿cómo era yo cuando era bebé? Ay, dime, ¿qué hacía yo cuando estaba dentro de tu panza? Les encanta conversar sobre esta etapa de la vida. Se sienten muy orgullosos y les encanta que mamá les platique qué pasaba cuando estaban en su barriga. Tanto a los niños como a las niñas les agrada la idea de tener un bebé y desean tener uno, pero que sea de ellos. Algunas niñas juegan a estar embarazadas. Muchas simulan el parto cuando los padres ya les han explicado del proceso. Rara vez juegan a mostrar sus genitales o sus nalgas, porque a los 5 años ya se han vuelto un poco más pudorosos. No les gusta mostrar su cuerpo y mucho menos a extraños. A los 5 años están familiarizados con las diferencias físicas entre hombres y mujeres, pero están poco interesados en ellas. Se familiarizan, pero no hay mucho interés. Aún si ven desnudos a sus padres, les preguntarán sobre el vello público o los senos. A esta edad, los 5 años, los pequeños empiezan a formarse ideas sobre el sexo, basándose en el tipo de relación de pareja que tengan los padres. Por eso es muy importante que tu relación de pareja sea una relación de paz y armonía, y sobre todo cuando están tus hijos presentes. A los 5 años no tienen problema con respecto al otro sexo. Juegan con cualquier niño o con cualquier niña. Pero eso sí, en ocasiones los niños se negarán rotundamente a jugar con muñecas o cualquier otro juguete que no sea varonil, porque el niño ya no va a jugar con juguetes para niñas. Recuerda, son generalidades. Muchos padres educan a los hijos esperando inconscientemente que se repita fielmente los roles que ellos manejaban y no comprenden cuando el niño rechaza el rol. Algunos niños quizá expresan el deseo de transformarse en el sexo complementario. Otros destacarán su propio sexo rechazando cualquier objeto de juego que posean y no puedan relacionarse con el sexo opuesto. Recuerda que el sexo complementario, es decir, el niño, el sexo complementario es la niña y viceversa. En esta etapa, que recuerda, estamos ahora en los 5 años, los roles pueden ser intercambiables. Las niñas que estaban jugando muy femeninamente
pueden pasar muy rápido a jugar con coches o armas o al fútbol o a cosas que por rol podríamos pensar muchos adultos equivocadamente que son del sexo complementario. Esto no es un indicio de homosexualidad. Los hombres pueden imitar a una niña o jugar a pintarse los labios o maquillarse, y esto no debe de preocupar, pues no significa que tenga otra orientación sexual. Cuando un niño expresa que quiere ser del otro sexo, tal vez le parezca de momento más agradable el trato que le dan al sexo complementario, o simplemente lo comenta por curiosidad. Si el comentario se expresa después de los 8 años, entonces tal vez lo debes observar o consultar con un especialista. Dentro de estas edades, por más que se les dé detalles de lo relacionado con la gestación y el parto, a los 5 años, los menores siguen en el fondo con sus propias teorías, basadas en fantasías y formas de pensamiento características de esta edad. Por eso no debe darle muchas explicaciones científicas. No des explicaciones largas sobre los bebés. Basta con claras respuestas a las preguntas que nos hagan. Y trata de no contar fábulas o relaciones así muy elaboradas sobre el embarazo. En mi curso de Educando en la Sexualidad, explico con mayor detalle y inclusive tengo muchos videos para que tú puedas ver cómo debes de contestar, porque te presento muchos casos para que puedas ver realmente cómo manejarlo. Seguimos con estas generalidades de características y preguntas sexuales de los menores según su edad. Ahora estamos entrando a la edad de los 6 años. A los 6 años, los menores, la aparente inactividad sexual del niño de los 5 años desaparece. Los intereses sexuales vuelven a crecer. Ahora, a los 6 años, ahora ya les interesa mucho el matrimonio. Y reaparece el interés por el origen del bebé. Y el embarazo, el nacimiento, hablar del sexo complementario, así como el rol sexual que deben desempeñar. Recuerda, ahora estamos en la edad de los 6 años. A los 6 años, ahora saben que tienen que casarse con alguien del sexo complementario para poder tener hijos. Antes no lo tenían claro. A veces los niños de 6 años proyectan casarse muchas veces y con diferentes parejas. Tienen una vaga idea de que después vienen los hijos, pero sí les queda claro que tienen que casarse para tener hijos. El matrimonio es un tema que les atrae mucho. Están preocupados por saber cómo sale el bebé del interior de la madre y en cómo llega al vientre. A los 6 años pueden pensar que nace por el ombligo o que la madre se lo comió. Aceptan fácilmente la explicación de que entre las piernas de la madre hay un lugar especial por donde sale el bebé. Algunos aún tienen escasa conciencia del aumento del tamaño del abdomen de la mujer embarazada, pero la mayoría desea que la madre tenga otro bebé, aunque ya exista uno. Especifican el sexo que quieren que tenga el hermanito. Es posible que una niña rechace a un varón como posible hermano porque pelearán, o bien rechazará a una niña, porque le va a hacer mucha competencia. A los 6 años, si bien es cierto que los roles y los órganos sexuales están bien definidos en la mente del menor, todavía podrán preguntarse, ¿por qué la mamá no tiene pene? A los 6 años, el menor sabe que solo las mamás tienen bebés, pero él como niño puede sentirse intranquilo porque nunca podrá tener un bebé y teme que dentro de él esté creciendo uno. Muchas veces se ríen incontrolablemente hacia
cuando la palabra que refleje el acto de defecar. Cuando ven a una mujer con senos muy grandes o ven a un hombre con grandes nalgas o cuando ven el ombligo, se ríen a carcajadas. Es clásico que los varones les guste orinar y les guste ver a sus amiguitos cuando lo hacen o a los papás, o que las niñas pretendan que son varones y las niñas entonces intenten orinar de pie. Los niños son propensos a mostrar sus genitales a las niñas y éstas aprovechan, más bien se aprovechan las niñas de los niños más chicos y les bajan los pantalones. A los 6 años, si juegan alguna vez con un niño más grande de 7 o de 8 años, ellos posiblemente el juego va a evolucionar un poco y lleguen a jugar al doctor o a la enfermera. Y en ocasiones, te sorprenderá, pero en ocasiones hasta pueden tomarse entre ellos mismos la temperatura rectal. Recuerda que lo vieron tal vez cuando tú le tomabas la temperatura rectal a un bebé. Entonces a los 6 años ellos están explorando y ahora van a jugar al doctor o a la enfermera y puede que hagan lo mismo. En su convivencia con los niños mayores pueden llegar a enterarse sobre cómo se llevó a cabo la relación sexual. El hecho aún escapa a su comprensión, por lo general recurren a la madre para confirmar o rechazar la información que tienen. A esta edad, muchos niños ya han visto que las perras o las gatas tienen crías y han visto escenas en la televisión, por lo que es conveniente hablar con la verdad cuando ellos pregunten, porque de lo contrario perderán credibilidad y los desilusionarás. A los 6 años, aprenden si se les explica que el bebé ha comenzado siendo una célula y crece dentro de la madre. Sin embargo, les interesa más cómo es que sale, por dónde sale. ¿Es muy dolorosa la salida? Algunos aún tienen cierta confusión respecto a las diferencias entre ser hombre y ser mujer. Ahora pasamos a la etapa de los menores de 7 años. En esta etapa final, en la que juegan juntos niñas y niños, empieza la separación de los sexos. Sin embargo, esto no impide que empiecen a formar parejas. Escriben y se mandan recaditos con un me gustas, te quiero. Yo recuerdo esa etapa de mi vida, era maravillosa. Si la relación de pareja progresa, hasta proyectan casarse, pero casi siempre piensan que después del matrimonio regresarán a casa con sus papás. A los 7 años son muy sociables y la pérdida de un amigo se acepta como algo natural. Total, al rato tengo otro amiguito. Comprenden que el embarazo y el tener hijos es un hecho que puede repetirse varias veces en la vida de la mujer. A los 7 años, también que las mujeres viejas ya no pueden tener hijos. Se sienten satisfechos con saber que 2 células, una del padre y otra de la madre, cuando se unen, forman un nuevo ser. Les sorprende este hecho, aunque algunos todavía no preguntan cómo fue que fueron juntadas esas células. A los 7 años es menos probable que se dediquen a los juegos sexuales en los que puedan ser sorprendidos. Entonces serán más cautelosos, pues muchos ya consideran que son malos. Otros han probado ya tantos castigos por cuando los cacharon en esos juegos que prefieren no arriesgarse. No les gusta divertirse frente a nadie, ni que los vean cuando van al baño. Si 2 niñas se ven mutuamente desnudas, se interesarán en los pormenores de los órganos sexuales e incluso tratarán de dibujar lo que han visto. Pocos varones
pensarán que pueden transformarse mágicamente en niñas, con solo tapar sus genitales. Esto ya pasó, eso era cuando eran menores. A los 7 años se interesan mucho con el rol sexual. Quieren ser muy hombrecitos o muy mujercitas. Hay algunas masturbaciones, pero en realidad las masturbaciones han disminuido un poco. Ahora vamos a pasar con las etapas a los 8 años, las inquietudes y las preguntas sexuales de los menores a los 8 años. A los 8 años empieza a experimentarse una evolución de la sexualidad en disparidad. Pareciera que entre los niños existe un interés más homogéneo sobre la sexualidad, mientras que en el caso de las niñas, pareciera ser que la mayoría de ellas se encuentran más informadas e integradas por las cuestiones sexuales más avanzadas. Recordemos, las niñas maduran más rápido que los niños. A los 8 años, las niñas son más preguntonas y exigentes en lo concerniente a los aspectos de la sexualidad, sobre todo en la reproducción. Algunos varones buscan aún las respuestas referentes a sus dudas sobre el embarazo, a la formación del bebé, al nacimiento y al crecimiento del niño. Quizá aún no se sientan muy intrigados por el papel del padre dentro de la formación del nuevo ser, pero es muy probable que algunas quieran ir más allá, investigando cómo fue que la célula del padre llegó hasta el vientre de la madre. Preguntarán, observará y hará todo lo posible por encontrar la respuesta. A los 8 años, las niñas preguntan todo referente a la sexualidad. Quieren respuestas claras. Si la niña no recibe información de sus padres, puedes estar seguro que la buscará con sus compañeras de clase, con los vecinos, con los primos y ahora con Internet. Es por eso que es muy importante que te eduques en cómo son estas etapas para que puedas educar en la sexualidad a los menores a tu cargo. El varón, ante este cuestionamiento, esperará por lo general un momento apropiado para preguntar a los padres. Pero la niña tal vez no sea tan prudente y pregunte exigiendo una respuesta. La hija acepta con facilidad el hecho de que el padre coloca el órgano sexual masculino en el órgano de la madre. Esto puede desencadenar una avalancha de preguntas por parte de la niña sobre cómo, cuándo, dónde, cómo, entre quién. Todo lo relacionado que puede tener el contacto sexual. Todas estas preguntas deben ser contestadas según la exigencia de la niña. Es señal de prudencia en la madre completar la conversación con la sugerencia de que no conviene discutir de estas cosas y de estos temas con compañeros en la escuela e incluso con hermanos menores. Algunos varones se encuentran renuentes a adquirir el conocimiento de las relaciones sexuales de boca de su madre y se inclinan más a obtenerlo de la respuesta o de la observación al apareamiento de algunos animales. Si recuerdas, en algunas otras pláticas te comentaba que yo, por ser divorciada cuando mi hijo era muy, muy pequeño, pues esto pasaba con mucha frecuencia. Y entonces tienes que echar mano de una figura masculina de toda tu confianza, porque el menor a esa edad, si eres madre soltera, necesitas a una figura masculina de toda tu confianza que pueda abordar estos temas con tu varón. Unos cuantos varones a los 8 años todavía quieren casarse con su madre. Son pocas las niñas que atraviesan esta etapa sin percepción sobre este tipo de inquietudes sexuales, sin plantear preguntas, y no por eso no deberá tocarse el tema.
La época romántica está en el apego y está en su apogeo. Esta época romántica a los 8 años. Los varones reconocen la belleza de las niñas y éstas persiguen a los niños bien parecidos. Para deleite de estos, y aunque los varones pueden tener 3 novias, saben que solo podrán casarse con una. Y hay veces que yo recuerdo que hasta decía, cuiden a sus gallos porque mi gallina anda suelta. En ocasiones, a los 8 años, el gusto de las niñas de perseguir a los chicos las lleva a jugar, a corretearlos, sobre todo a los de mayor de edad. Y en ocasiones esto les puede llevar a tener un juego sexual, por lo que es conveniente una charla comprensiva y la supervisión por parte de los padres y de los maestros. Aunque son cosas inofensivas, debemos estar muy alerta porque la curiosidad sexual está muy fuerte a esa edad. Los niños de 8 a 10 años juegan mucho con amigos del mismo sexo y se interesan amorosamente en el sexo complementario. Es muy común el hecho de que se muestren y se toquen los genitales entre amigos y compañeros del mismo sexo. Esto, a los ojos de cualquier adulto, resultaría alarmante, pues inmediatamente catalogarían a estos niños de tener educaciones homosexuales o conductas homosexuales. Pero te digo, y te repito, los expertos dicen que estas conductas son una reafirmación de su identidad sexual y no de su orientación sexual. A los 8 años, se divierten mirando secretamente a los otros niños para criticarlos. Les dicen cosas obscenas. Ríen con aire provocativo, cuchicheando y escribiendo palabras alusivas a la eliminación o al sexo. Algunas niñas tienen intereses en saber cuestiones sobre la menstruación, la toalla sanitaria, los tampones, si por ahí los encontraron de la mamá, o inclusive las relaciones sexuales. Sobre todo si entraron a la habitación y, ups, cacharon a los papás teniendo relaciones sexuales. Ahora nos mudamos con los pequeños y los menores de 9 años. Al inicio de la pubertad empieza aquí la parte muy interesante. Es el inicio de la pubertad, que es de los 9 a los 12 años, siendo las niñas quienes comienzan los cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos entre los 9 y los 11 años. Y los niños tardan un poco más. En los varones empieza entre los 10 y los 12. Esto obviamente es variable, puesto que la activación hormonal depende de factores raciales, climáticos, alimentarios y también socioculturales. Las niñas latinas y las niñas de origen africano empiezan a menstruar antes que las chicas nórdicas o las asiáticas. En climas cálidos, la menstruación se presenta más temprano, sobre todo en la costa. Actualmente, las niñas están empezando su pubertad antes de la edad en la que le hicieron las madres o sus propias abuelas. El cambio de alimentación tiene mucha influencia. En niñas mejor alimentadas se alcanza el peso y la estatura mucho más temprano que en generaciones anteriores. Y esto da la señal al hipotálamo para que comience la liberación de la hormona por parte de la hipófisis. Por el contrario, la carencia de alimento retrasa el inicio de la menstruación o la suspende, como ocurre con las chicas anoréxicas. Los pediatras reportan que cada vez más el inicio prematuro y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios debido a las hormonas conteniendo en la carne de pollo, en la res, en los lácteos, en los huevos y en los granos. También un ambiente cargado de estímulos eróticos que llegan al cerebro infantil a través de la vista,
del olfato, de la audición, del tacto, del gusto. Todo esto acelera la pubertad. Es por eso que es importante que pongas atención en qué es lo que permites que tus hijos vean y escuchen. Permíteles que sean niños durante mayor tiempo. Todas esas cosas estimulan sus hormonas y los hacen crecer más rápido. Démosle la oportunidad de que sean niños por mayor tiempo. Las hormonas liberadas empiezan a producir cambios corporales, pero también inicia la maduración del cerebro. Todas estas transformaciones se irán consolidando en la adolescencia y ciertamente la adolescencia es la erotización de la vida misma. A esta edad, estábamos en los 9 años, las niñas necesitan recibir información de la menstruación. Es muy importante que a partir de los 9 años empieces a hablar de este tema con tus niñas. Ellas, para conocer qué pasará con su cuerpo y que lo acepten como un proceso normal, en tanto que los varones también necesitan saber esto, para que desarrollen empatía y sean solidarios con sus compañeras, sobre todo en el salón de clase, porque en muchas ocasiones alguna niña pueda tener un accidente, es decir, manchar su ropa. Si los varones también están informados de esto, se evitarán las burlas entre compañeros. Es muy importante que antes de que aparezca la primera menstruación, o menarca, que también así se llama, las niñas tengan claro lo que ocurrirá y no las tome por sorpresa, puesto que la forma en que se percibe la menstruación influye en la manera en la que se percibirá muchos otros aspectos de la vida sexual, como la desfloración, el embarazo, el parto, el climaterio. Algunos investigadores han mostrado que las mujeres que rechazan su menstruación es muy probable que tengan mayor tensión premenstrual o embarazos y partos y climaterios muy complicados. Las mujeres del campo, que viven con mucha naturalidad, su sexualidad muestra carencias de síntomas climatéricos. No es el caso en este momento, pero yo te pido que hagas un análisis en ti, mujer que me escuchas, que estás viendo este programa. ¿Cómo fue que llegó tu primera menstruación? ¿Estabas enterada? ¿No estabas enterada? ¿Te llegó como sorpresa? Porque todas estas cosas, de alguna manera, influyen en tu vida sexual de pareja y en tu educación sexoafectiva y en la manera en la que vives tu propia sexualidad. Ese era nada más un paréntesis. Regresamos con el tema. A los 9 años, ¿cómo se dan cuenta los padres de la aparición de los caracteres sexuales secundarios? Con la aparición de la pibarquía, es decir, el surgimiento del escaso vello púbico y axilar. Se inicia la transformación corporal. Posteriormente, aparece lo que se llama la telarquia o el crecimiento de los pechos. Y por lo general, 1 o 2 años después, llega la menarca o menarquía, es decir, la primera menstruación. A los preadolescentes les preocupa mucho si son normales. Las niñas se preocupan por el tamaño de sus senos. Los varones se preocupan por el tamaño de su pene. Hay que asegurarles que no hay 2 personas iguales. Así como los dedos de las manos, unos pueden ser de unas personas más grandes que los otros, el pene puede ser mayor o menor y no tiene nada de malo ni nada de increíble. Simplemente somos diferentes. Debemos dejar que los chicos encajen con niños de su edad, pero también debemos animarlos a que piensen por sí mismos. La mayoría de los niños
tocan sus órganos sexuales para sentir placer. Recuerda que esto empieza desde muy temprana edad. La menstruación es muy común durante esta etapa. Es importante que les aseguremos a los niños que la masturbación es normal, pero que debe hacerse en privado y sin el sentimiento de culpa o con rapidez, puesto que estas dos condiciones son factores para que el desarrollo de una eyaculación precoz. Muchos hombres que tienen problema de eyaculación precoz es porque a esta edad no la pudieron vivir realmente plena y tenían que masturbarse muy rápidamente porque iban a ser castigados. Crecieron teniendo más eyaculaciones precoces. Los varones tienen que conocer la existencia de los sueños húmedos, es decir, expulsión nocturna del semen acumulado durante el dormir. Esto se manifiesta un poco más tarde, hacia la edad de los 13 o los 14 años, pero es importante que conozcan por parte de los padres y de los maestros antes de que generen mitos que persistirán en ocasiones hasta la vida adulta. Como papás te vas a empezar a dar cuenta cuando tus pequeños están creciendo, pero para nosotros siempre serán nuestros pequeños, empiezan a tener eyaculaciones nocturnas. La pijama empieza a estar mojada, el pantalón empieza a estar mojado o la sábana. Aunque en los juegos del recreo o de tu vecindario existe una marcada separación entre los dos sexos, rara vez se mezclan. Y si lo hacen, terminarán en juegos que probablemente los llevará a besarse. El interés por los novios en las niñas, se incrementará. Mientras que es probable que en los niños aún no se comporten de la misma manera. Porque ellos se van a comportar todavía un poco más infantil. Recuerda que la niña madura más rápido que el varón. Se hacen burla mutuamente sobre niños y niñas a los 9 años, que pueden ser posibles novios o esposos. Generalmente estas burlas escogen a los compañeros menos agraciados. Entonces empiezan las burlas. Recuerda que los niños pueden ser muy crueles en la manera en la que juegan, pero es parte de la edad y es parte del crecimiento. Simplemente como adultos debemos decirles que esto no es correcto. Hay ocasiones en que una niña tiene 2 novios al mismo tiempo y ellos lo saben, como también los varones con una novia en cada salón. Pero este tipo de relaciones no generan celos en los niños, pues lo toman todavía a juego. A lo que más aspiran en este tipo de relaciones será a darse un beso, con ser agarrados de la mano, un beso al ser amado, y en ese momento, por lo general, terminan las aspiraciones. Acuérdate, es la edad del romanticismo. Recuerda cómo eras cuando tenías 9 años. Yo me acuerdo que fue mi primer novio y mi primer beso de amor. Y lo recuerdo con tanto cariño que fue una etapa muy hermosa de mi vida. También hay algunos niños que se sienten turbados ante el sexo, opuestos al sexo complementario, y tratarán de evitar este tipo de situaciones, por lo que únicamente conviven con amigos de su propio sexo para evitar consecuencias embarazosas, cosas que les dé vergüenza. Es muy característico de esta edad el vocabulario grosero y las alucinaciones o alusiones sexuales, cuya única finalidad es parecer muy hombre en el caso de los niños, o en el caso de las niñas, no parecer inocentes o bobas. A los 9 años no exponen su cuerpo a miradas ajenas, ni de adultos ni de otros niños. No desean que el padre del sexo opuesto o alguien de la familia los vea desnudos al bañarse o al cambiarse de ropa. A los 9 años tienen un interés por el embarazo y los bebés ya es menor, pero algunos ya tienen cubiertas esas necesidades de información porque recuerda,
cuando eran menores, ya las tenían muy claras. Ahora pasamos a las características sexuales de los niños y las niñas de los 10 años. Recuerda, estamos en la pubertad que empezó a los 9. A los 10, las diferencias en el desarrollo psicosexual se acentúan entre niñas y niños. Algunas niñas de esta edad empiezan a tener los primeros signos ligeros, pero inconfundibles, de la proximidad de los cambios secundarios, por lo que se sienten molestas y confundidas cuando sus hermanos o sus primos las espían. A los 10 años, las niñas se encuentran confundidas, sienten vergüenza y ansiedad cuando se les habla de sexualidad o se les proporcionan datos acerca de las relaciones sexuales en público o en frente de los varones. Pareciera que se hubiesen olvidado los conocimientos adquiridos en edades pasadas. Algunas niñas empiezan a menstruar a esta edad. Es importante que a esta edad, a los 10 años, mostrarles cómo se usa la toalla sanitaria y procurar que lleven una consigo cuando van al colegio o cuando están fuera de casa. Que lo lleven en una bolsita discreta, por si les llegara a ocurrir en el colegio la primera menstruación, no se sienten preocupadas por manchar la ropa si están preparadas. En ellas puede generarse una angustia si llegan a manchar su ropa o que se les note la toalla. Entonces probablemente se produzca, sobre todo en la clase de educación física, un gran rechazo a estar en la clase de educación física o salir en pantaloncillo corto, y menos ponerse un traje de baño. Para ellas es algo nuevo y puede ser muy vergonzoso porque es nuevo. Las niñas están más conscientes de cuestiones sexuales, aunque son más penosas, y por lo mismo no tocan este tipo de temas ya con mucha frecuencia. En la escuela muestran una tendencia menor a contar chistes colorados o a platicar de cuestiones sexuales. A los 10 años ya las niñas se tornan reacias hasta para hablar de sexualidad con su madre. Sin embargo, quieren tener la suficiente información acerca de las relaciones sexuales, por lo que preguntan de manera muy seria, pero a personas de su confianza. Esta sensación de pena ante estos temas las hace investigar por su cuenta, pero tienden a ocultarlo. No lo van a decir que andan por ahí buscando información, aunque después confiesan haberlo buscado varias veces. A esta edad, que son los 10 años, es conveniente las pláticas en el colegio sobre el tema, sin separar a los niños de las niñas, porque esto, si se hace así, se ha visto con mayor naturalidad si están juntos, niños y niñas, cuando se habla de este tema. La mayoría de las niñas ya están enteradas que algún día van a menstruar. Algunas se desinteresan del fenómeno y otras lo esperan con alegría porque piensan que ya se sienten muy orgullosas de que este día llegue. Pero las hay también que se sienten horrorizadas a la idea y quisieran que nunca sucediera. Pero recuerda, esto es una influencia muy importante de lo que pasa en casa y cómo mamá o papá hablan de estos temas. Después lo aceptarán cuando comprendan que si no menstruan no podrán tener hijos y que todas las mujeres jóvenes lo hacen, por lo que es algo natural y es irremediable. Las niñas de 10 años hasta los 12 años están muy pendientes del desarrollo de sus pechos. Algunas se alarman si los ven crecer y otras se sienten anormales y otras dirían que parece que nunca van a crecer. Las que están adelantadas y ya tienen el pecho se sienten inseguras de sí mismas y no saben qué hacer con ellos. Hay veces como que ponen las manos y se cruzan y sienten que pues obviamente es algo protuberante en su cuerpo que antes no lo tenían. Se echan los hombros para atrás para mostrarlos o a veces para adelante para disimularlos, agachándose o echándolos para adelante.
depende mucho de la personalidad de la niña. Puede aparecer dolor en los pechos. Esto se llama la mastodinia. Lo que se llama es la mastodinia, y entonces les hace usar, es conveniente que usen su ropa más holgada, si es que hay dolor. Que eviten la ropa muy pegada, que les roce mucho el pecho. Es probable que uno de los pechos se desarrolle primero que el otro, y con el tiempo es probable que tengan el mismo tamaño. Aunque recuerda, nuestro cuerpo, un lado y el otro, no es completamente del mismo tamaño. A esta edad los varones no observan rasgos visibles del cambio secundario, aunque puede ser un pequeño porcentaje, sí llegará a ocurrir. Empiezan igual las niñas y las niñas a cerrar la puerta del baño cuando se bañan, a no quererse vestir frente a la madre o a la hermana. Hay un cambio repentino y asombroso entre los niños de 10 años. La mayoría de ellos ya no siente interés por las relaciones de noviazgo. Consideran que estas relaciones están bien para los niños más chicos, para cuando sean mayores. Les siguen gustando las niñas, pero no pretenden tener novia todavía. Voy a pasar rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Voy a seguir con los chicos de 11 años. A los 11 años, a esta edad del crecimiento corporal entre niños y niñas, prestan marcadas variaciones, y más aún entre niños del mismo sexo, especialmente entre las niñas. Las niñas de 11 hay diferencias físicas extraordinarias. Encontramos algunas que ya menstruan y con los cambios sexuales secundarios visibles en su cuerpo, y otras leves indicios en el crecimiento. Apenas se les notan los pechos a algunas, y la redondez en las caderas se empieza a notar. Hay varias que no presentan el menor rasgo de desarrollo sexual. Hacia finales de este año, es decir, de los 11, muchas presentarán vello púbico. Y empieza esa distribución triangular. Es una situación que desesperará a algunas niñas con diferentes emociones. Algunas se sentirán orgullosas, otras se sentirán tristes o ansiosas o vergonzosas. Tal vez en algunas disminuya la grasa de la parte de la cintura y entonces empieza a formar esa curva femenina. Algunas de ellas han comenzado ya su periodo y empieza el periodo de crecimiento acelerado y puede alcanzar hasta el 90% de la estatura adulta y el 50% del peso común, que es hasta los 21. Pero varias aún no pasan por este proceso. El interés por los pechos aumenta y también por lo de los demás. Siguen frecuentemente su desarrollo y pueden observar algunas noches, se observan ya mucho cuando están en el baño, cuando están en la cama. Se dan cuenta que uno crece más que el otro. Ya muchas sueñan el día en que se les van a desarrollar los pechos. El crecimiento del vello en las axilas las hará sentir muy incómodas al alzar los brazos. Las niñas demuestran tanto interés como los varones por los cuentos verdes. Los varones tienen un desarrollo físico más uniforme que las niñas. Son realmente pocos los que presentan signos exteriores de madurez sexual a esta edad. En algunos varones se presenta un caso curioso, pero muy definido, periodo de obesidad. Hay acumulación en el tejido adiposo, se va a las caderas, a los pechos y especialmente en los pezones. Y les resulta verdaderamente mortificante a los niños. Algunas veces, pues, vienen las típicas burlas de los compañeros. Muchos empiezan a ver a las niñas desarrollarse como mujeres y están más conscientes de los cambios que observan en todo el aspecto físico. Vamos a pasar por último a los 12 años, que es la etapa final de la pubertad. A los 12 años es señalado como el inicio de la etapa de la adolescencia y la adolescencia comprende de los 12 hasta los 19.
Recuerda, la pubertad estaba desde los 9 a los 12. Y a los 12 es la transición cuando empieza la adolescencia, que va a terminar hasta los 19. Algunas niñas a los 12 comienzan a menstruar, pero algunas otras recuerda que empezaron desde los 9 o los 10. Y otras cumplen los 14 y apenas están iniciando esos cambios. Lo mismo pasa con los varones. Algunos salen de sexto año, convertidos en todo unos adolescentes, mientras que otros tienen un aspecto de niño de cuarto año. En esta época de rápidos cambios y difíciles situaciones, el desarrollo físico es solo una parte de este proceso. Empieza la aceptación de los cambios y la integración de una nueva identidad, la separación de los padres, el fortalecimiento de la autoestima y a descubrir su vocación en la vida. Comienza la humanización de la conciencia moral y de los valores éticos. Se adquiere una manera de pensar y de concebir el mundo. Se medita acerca de cómo le gustaría ser cuando llegara a ser grande, cuando llegara a ser un adulto. Este es un periodo donde inspiran los proyectos, la vocación, el plan de vida. Es una etapa sumamente importante, porque ahí es donde empieza a crear su identidad, empieza a descubrirse lo que le gusta, lo que no le gusta. La acción de las hormonas son diferentes núcleos en el hipotálamo y estas son responsables de los cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos que enfrentan los púberes y los adolescentes. Los principales cambios externos que se producen en las niñas se deben al aumento en su cuerpo, los niveles de estrógenos y progesterona, así como las hormonas segregadas, ¿recuerdas cómo lo dijimos antes? En la hipófisis. En los varones comienza el crecimiento de los testículos, el escroto y el vello púbico y axilar, el crecimiento del pene, así como el aumento de estatura. Empiezan los cambios de voz. No les agrada mucho hablar en público porque esto les ocasiona burlas. También se presenta la primera polución nocturna. ¿Te acuerdas? Ya debiste de haberles dicho a tus hijos que en algún momento van a tener esos sueños húmedos. La testosterona hace que madure en el cerebro esas áreas motoras. A diferencia de las niñas, ellos se aíslan o se unen. Pero para competir en esta edad es una preocupación muy frecuente de los varones si se les notan los genitales a través de la ropa. No les hagas burla. Por favor, respeta ese crecimiento. Nunca, nunca te burles de tus hijos o nunca alardees con tus amigas de que mira, ya supiste que fulanita, que mi hijita que ya menstruó o que mi hijo tuvo su primer eyaculación nocturna. Nunca lo hagas. Por favor, nunca lo hagas. Los estrógenos provocan los cambios conductuales en las niñas y propician los enamoramientos platónicos. También propicia que las niñas busquen las relaciones interpersonales y la aceptación por su grupo. En este tipo de cambio significan una serie de experiencias buenas y malas, para las que frecuentemente el adolescente no está preparado. Y son pocos los padres y los maestros, tristemente, son pocos los adultos que han hablado con los menores al respecto de todos estos cambios y todas estas inquietudes sexuales. Por lo que empiezan con muchas angustias. Pasan mucho tiempo viéndose en el espejo. El espejo, pues no siempre aceptan el nuevo esquema corporal que están viendo. La aparición del acné, el rápido crecimiento o el escaso vello en la barbilla, las burlas de los papás o de los amigos que les decimos que ya empiezan con la pelucita. Un crecimiento brusco puede ocasionar torpeza en sus movimientos. Recuerda, los adolescentes tienden a ser muy torpes en sus movimientos. No le digas qué torpe eres o fíjate en lo que haces. Entiende que esto es un cambio normal porque están creciendo
y tienen que volver a reacomodar cómo se mueven sus extremidades superiores e inferiores. En esta edad surge un fuerte deseo sexual vigoroso e intenso, muchas veces mayor que en la edad adulta. Es una fuerza nueva que se manifiesta en el adolescente con mucho vigor y le va a crear nuevas necesidades, nuevos miedos, nuevas inquietudes y grandes deseos de satisfacción. La masturbación es la actividad sexual más frecuente en esta época. Los sueños y las fantasías sexuales se tornarán muy frecuentes y se utilizan como elemento auxiliar en la masturbación. Los besos, los abrazos, las caricias son las formas más comunes y corrientes de expresión sexual durante la adolescencia. Durante esta etapa hay una tendencia de los dos géneros a separarse de la familia. Ya no quieren salir con sus padres o sus familiares. Prefieren estar con los amigos o simplemente quedarse en casa. En la etapa escolar de los 6 a los 9 se aceptan las reglas sin mayor discusión. Y les molesta mucho a los niños que alguien no quiera obedecerlas. Los niños y niñas aceptan los valores morales de los padres. Pero esto no puede aplicarse con chicos de 10 años en adelante. A los maestros y a los padres les costará muchísimo más trabajo hacer que cumplan con las tareas, con sus obligaciones, o que crean y creen ciertos valores morales, por lo que deberán estar preparados si se cuestiona sobre aspectos sexuales. Siempre pedirán una explicación basada en algo y ¿qué crees? Siempre te van a cuestionar. Siempre te van a cuestionar y lo van a empezar a hacer un poco desde la rebeldía. Pero si como papás, como mamás, como educadores, como la tía favorita, como la profesora, tienes una buena educación en la sexualidad, vas a poder entender estos temas mejor. Yo sé que esto ha sido muy rápido. Te sugiero que vuelvas a ver esto y te detengas según la edad en la que más quieras conocer los aspectos sexuales, de acuerdo a las características de los menores que tienes en casa o de los nietos. Si estás interesada en recibir el curso completo o el PDF completo, lo tengo a la venta por muy bajo costo para que lo tengas siempre a la mano y lo puedas accesar cuando quiera que lo necesites. Recuerda que este tema es uno de los temas de mi curso Educando en la Sexualidad. Pues el tiempo se nos fue muy rápidamente. Agradezco muchísimo a todos ustedes que han estado presentes en este tema. Te voy a pedir que lo compartas. Es muy importante que nos eduquemos en temas de sexualidad, porque si conocemos cuáles son las características de los menores que tenemos a nuestro cargo, vamos a poder educar con una base sólida, sin tabúes, sin miedos y sin mitos. Muchísimas gracias. Si quieres conocer más al respecto de nuestro curso de sexualidad y muchas otras cosas interesantes, ahí te dejé el link y únete al Centro Humanista en Desarrollo Integral, www.cehdi.org. Agradezco mucho tu interés y síguete educando. Recuerda, estar bien informados y bien educados es la base para que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan y disfruten su vida en plenitud. Eduquemos en la sexualidad. Soy la doctora Gabriela Scharford. Muchísimas gracias por estar. Te mando un abrazo en donde quiera que te encuentres en el mundo. Hasta luego.